bienvenidos a este nuevo live, un live que es petición del live anterior, donde hablamos de fantasmas, de poseídos, de cosas de esas, ¿no? Namaste, maestro. Namaste, ¿cómo estás, Virginia? ¿Cómo te va? Dios te bendiga. Amén, maestro. ¿Cómo está? Virginia, este live es de ustedes. Lo inicié yo, pero es de ustedes. Comentaba así, que maestro, era la petición de un tema que siempre gusta, un tema que es inagotable. Y bueno, ya esta es la segunda parte. Así que adelante, tú mandas. Gracias, maestro. Bueno, la verdad es que sé que en el live se tocaron muchísimos puntos que a la gente, como usted dice, le interesa muchísimo, porque hay muchos mitos alrededor de lo que es el más allá, lo que es también el tema de los poseídos y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, maestro, a mí hay algo que recientemente, más bien en el grupo, ¿no? Lo tocamos, que era usted estaba explicándole a nuestra querida Thais que cuál era la diferencia entre lo que eran almas en pena y lo que es el bajo astral, ¿no? Perfecto. Entonces eso a mí personalmente me dejó un poco, como dicen aquí en España, descolocada, porque yo asociaba las dos cosas como que era lo mismo, ¿no? No sé si en este live se puede hablar un poco de eso. Claro que sí. Claro que sí. Fíjense, y es muy pertinente porque estamos hablando de todo eso y vamos a mezclar el tema de los fantasmas y los posesos y cosas de esas, ¿no? Fíjense, para los que no saben un poquito o no saben suficiente en función de las enseñanzas que nosotros tenemos de lo que es el bajo astral, enseñanzas que no son propias nuestras, enseñanza que es cómo funciona la realidad en ese más allá. El más allá, que no es más que el plano de nuestra alma, está compuesto por un degradé de vibraciones, desde las más altas, acercándose ya al plano espiritual, hacia las más tensas, acercándose al plano terrenal. Nuestro plano álmico, nuestro plano astral, o el más allá, queda entre nuestro plano terrenal y nuestro plano espiritual, aquí en medio. Y toda alma se ubica en una posición, dependiendo de lo que se conoce como la altura álmica o la altura espiritual. Entonces, todo eso, todo el plano astral está poblado de almas, ¿okay? Que estén más arriba o más abajo, o mejor dicho, que estén abajo, no las hace almas malas. Las hacen almas con vibraciones complicadas, con vibraciones que todavía tienen que perfeccionar, que tienen que volver más sutiles. Es similar a decir que una persona pobre es mala por ser pobre. No. Okay. Que está pasando penurias por ser pobre es otra cosa. Pero no quiere decir que sea mala. Un alma que está en un bajo astral todavía tiene cosas que aprender, tiene cosas que perfeccionar, pero no necesariamente es un alma demoníaca ni un alma que está buscando jorobarle la vida a cualquier persona. No. Ellos están en su proceso. De hecho, en ese degradé de todo el alma astral se pudieran distinguir de forma muy general como dos tipos de almas. Las almas que habitan allí, que existen allí y que nunca han encarnado. Okay. Y las almas que sí están en el proceso de reencarnación. Wow, suena raro cuando yo digo
Sí, que hay almas que todavía no han encarnado. Por supuesto sí. que sí. Hay almas elementales, hay almas precisas que no entran o por lo menos en un momento dado no entran en el proceso de reencarnación. No han comenzado, las almas elementales, por ejemplo, no han comenzado su proceso de reencarnación porque no son almas espirituales. Por lo tanto, hay almas allí. Almas tanto generalmente en el bajo astral, en un astral medio pueden llegar a estar. Entonces, cuando Thais hacía la pregunta y viene viene muy al tanto de lo que hablábamos la vez pasada, de esas almas que poseen a las personas. Estamos hablando de posesiones, estamos hablando de almas recostadas. Gracias si me está oyendo la persona que me dijo el término aquella vez. Esas almas, como son almas que estuvieron encarnadas y trascendieron, pero trascendieron mal. ¿Ok? Y eso significa no haber trabajado en su vida lo que tenían que trabajar. Quedan en ese limbo. No se quieren terminar de despegar del plano terrenal porque tienen apegos, porque tienen mucho karma, pero tampoco llegan a ubicarse en el lugar donde les toca. Ese lugar es donde uno dice que el alma descansa en paz. No están descansando en paz. Esas son las almas en pena, que tampoco son malas, sino están realmente desesperadas, inclusive más que un alma elemental que nunca haya reencarnado, pero que esté en el astral bajo. ¿Por qué? Porque tiene el sabor de una terrenalidad que no supo superar. ¿Okay? Entonces, además de estar en ese astral bajo, hay una ansiedad, hay una añoranza, hay un deseo que no puede cumplir de estar viviendo aquí. ¿Por qué? Porque su vida biológica terminó. Okay. El alma quisiera seguir viviendo, pero ya no tiene biología que la soporte, que la sustente. ¿Okay? Entonces, esa ansiedad, ese desespero, más que ansiedad, ese desespero horrible de querer estar viva. ¿Por qué? Porque dejó asuntos pendientes, porque no se quería morir, porque no estaba preparada, es lo que produce un alma en pena. Entonces, todas las almas que están en el bajo astral no son almas en pena. Todas las almas en pena sí están en el bajo astral. Esa es la diferencia. Ok. Entonces, maestro, viene de ese apego a lo terrenal, a ver si entendí bien, y puede venir también de como un error digamos, en el lugar que le correspondía en el astral. Puede ser. O el error... Perdón, el error viene de... perdón. El error no es error. El alma tiene un lugar que ha cultivado en vida. Un lugar que debería ocupar. Es como tener tu piso, tener tu apartamento asignado. Pero por apego, el alma no logra llegar. Se queda. Ya lo entendí mejor. Vale. Sí, se queda atada. Lo más cerca posible a lo terrenal. Y lo más cerca posible del plano astral hacia lo terrenal es precisamente el astral bajo. El astral bajo, entonces, perfecto. Es por eso. Cualquier alma que se encuentre en pena, si hubiera muerto bien, estuviera descansando en paz. Y hay que recordar, a lo mejor la mayoría de las personas no lo saben, Escuela para el Alma, tan importante. El proceso de morir, de nacer y morir. Sí. El proceso el tiempo que lleva un alma para que se cumpla completo su proceso de muerte, bueno, el alma no muere, de su proceso de trascendencia, son entre 2 o 3 días, máximo 72 horas. Máximo. Si todo el proceso terrenal, inclusive el energético, no se lleva a cabo correctamente, en 3 días el alma queda en pena.
Así de sencillo. ¿Y qué es lo que no se puede llevar? Es muy largo de contar. Precisamente los apegos. Los apegos hacen que nuestro cuerpo energético no se disuelva con la velocidad suficiente. Okay. Si no se disuelve con la velocidad suficiente, se acaban esas 72 horas y es como una metáfora tonta. Es como haber llegado a la estación de autobús y resulta que el autobús ya se fue. O a la estación de tren y resulta que el tren ya partió. Y te tienes que quedar ahí en el limbo, que no estás ni en tu casa ni estás vía el tren, en el tren montado. Okay. ¿Okay? Uh-huh. Ok. Y es posible, maestro, que alguien que sí haya cultivado en vida o haya hecho bien el trabajo, haya cultivado su parte espiritual, que justo en el momento de morir, pues lo haga mal y eche a perder el trabajo de su vida. ¿Es posible? ¿O no? No. Prácticamente no. La posibilidad siempre existe, pero es muy, muy poco probable. Okay. El cultivo de esa característica espiritual es básicamente el desapego a las cosas terrenales. Y eso se lleva años para cultivar. De hecho, desde que uno está niño, desde que uno es niño, uno debería empezar a cultivar el desapego. Que no es ser pobre, ser iletrado, no es nada de eso. No es ser carente de. Cultivar el desapego no quiere decir que vas a carecer de. No tiene nada que ver. El desapego es otro tema gigante que pudiéramos hablar. Buenísimo, buenísimo. Pero como te lleva años, puedes pasar toda una vida cultivando el desapego y en el último momento no lo vas a revertir. Claro. Es prácticamente imposible. Ok. Es prácticamente imposible. Uh-huh. Entendidísimo, maestro. Mire, aquí hay una persona que hizo una pregunta, Floreliaf. Dice, ¿qué hay que hacer por un difunto en 3 días, en esos 3 días que usted nos está hablando? Wow. Florelia. Florelia es la de la pregunta, ¿verdad? Sí. Florelia, esa es una charla de 3 horas. Pero te lo resumo. ¿Qué hay que hacer en un difunto en esos 3 días? Hacerle todo lo que su religión implica. ¿Ok? Y la parte humana también. Calmar a la persona que está, digamos que no es una muerte repentina. Es una persona que simplemente está mal y está muriendo. Calmarlo, decirle que todo va a estar bien. Sí, eso se puede hacer, o sea, si no es una muerte repentina. Que la persona se calme emocionalmente, se calme mentalmente, si se puede hacer. Se le debería hacer su velorio. Ya sé lo que me van a decir, que en estos días no se puede hacer velorio. El velorio no hay que hacerlo en cuerpo presente. Un velorio se puede hacer con sus seres queridos en su casa. En diferentes casas, cada uno se pone en la misma tónica y se puede hacer, se puede manejar la bonita energía que se maneja en un velorio. Sí, en un velorio se maneja una bonita energía, aunque a nuestra parte humana no le guste. ¿Okay? Se le manda a hacer su misa. ¿Okay? Se le puede hacer un pequeño rosario. Lo que pasa es que en los novenarios ya después de los 3 días, ¿no? Florelia pregunta en los 3 días. Los 3 días, vale. Sí, calmarse la familia. En 3 días debería calmarse la familia. No quiere decir esconder el dolor. Quiere decir ir aceptando la partida. Entonces, hay esas cosas que humanamente son lógicas y las cuestiones de su propia religión, de la religión del difunto. Es complicadísimo, Florelia, es complicadísimo cuando el difunto no practicó ninguna religión seriamente en vida. No es que fue bautizado nada más, eso no es practicar una religión. No es que hizo la primera comunión, eso no es practicar una religión.
Practicar una religión es adoptar los lineamientos que su doctrina dicta. Entonces, si el difunto no practicó seriamente una religión, generalmente los ritos mortuorios de la religión no le sirven. Una persona que está moribunda, los santos óleos se le deben dar. Si es posible, confesión, pero repito, por supuesto, si ella lo ha practicado, si ella lo practicó en vida. Y una vez que se muere es eso. El novenario, la reunión de los seres queridos, se le puede mandar a hacer una misa al segundo día, al tercer día. Lo que se hace en un velorio se hace una misa corta justo antes de enterrar el ataúd, o de llevarlo a incinerar, lo que sea. Todo eso sirve. Eso no va a asegurar que el difunto no quede en pena. Eso es lo que va a aligerarle la carga para que él haga el esfuerzo de no quedar en pena. Porque es un esfuerzo del alma. Si un alma no se preparó, por mucho que uno trate de aligerar, el alma va a quedar en pena. ¿Okay? Todos esos rituales es para no entorpecer, para limpiarle un poquito el camino. Pero si el alma no la sabe recorrer, no se puede hacer mucho. ¿Okay? Ojalá puedan venir. La charla lo dicto muy frecuente, el proceso de nacer y morir. Estén pendientes de las redes y se anotan cuando puedan las próximas veces. Sí. Maestro, Sami dice, maestro, entonces está mal llorar a un familiar en exceso y conservar en la casa las cosas de ese ser como si aún estuviera vivo y hablarle como si aún estuviera vivo, porque de una manera no ayuda, ¿no? Claro. Okay. Fíjate, Sami, hago el símil que siempre utilizo y tú te vas a responder. Tú quieres que cuando tu familiar, lo queremos todo porque eso es lo que deseamos. Cuando un familiar muere, todos deseamos que descanse en paz. Hay que ser coherente con lo que deseamos. Entonces, vamos a hacer el símil que tú tienes en tu casa a alguien y tú le brindas tu habitación para que se vaya a dormir en paz, tranquilo. ¿Qué pasa si el familiar se está durmiendo y te oye llorar desgarradamente en la cocina? ¿Tu familiar va a poder dormir en paz? ¿Qué pasa si el familiar está durmiendo ya, a lo mejor minutos después, horas después, y alguien en la casa empieza a llamarlo? ¿Lo va a dejar descansar en paz? No. ¿Okay? Ese sí me sirve para responder todas las preguntas que ustedes quieren. Ustedes van a estar tocando de la puerta ya, deseando que el familiar descanse en paz. Ustedes van a estar tocando de la puerta para que venga porque ustedes se sienten solos. No, si de verdad quieres que tu familiar descanse en paz. Entonces, el símil de descansar en paz es totalmente coherente y totalmente correcto. ¿Ok? Hay que dejarlo tranquilo, hay que llorar. El dolor es nuestro. Nadie nos va a evitar que lloremos, que sintamos tristeza. Pero tenemos que superarla rápido. Entender el proceso. Los que quedamos vivos también nos tenemos que preparar para ese momento. No es cuestión solo del muerto, del difunto. Wow, que una persona llore tanto a un difunto, hablo yo como terapeuta, tiene asuntos no resueltos. Esa persona tiene que buscar ayuda. Porque no se está haciendo bien él, ni está haciendo bien el difunto. Entonces, todos debemos prepararnos, no solo para morir, sino para cuando mueran nuestros familiares, nuestros seres queridos. Repito, no es que vamos a ser insensibles. Claro que duele y claro que vamos a llorar. Pero hasta allí. Y después que pasa ese llanto, después que nos vamos calmando, hay que dejar a los familiares descansar en paz
estar hablando con él, no lo estás dejando descansar en paz. ¿Es bueno o es malo? Respóndete tú. No lo estás dejando descansar en paz. Pero es que me siento solo, me siento sola. Bueno, pero eso es un asunto tuyo. Ese es un asunto que tú tienes que resolver. El sentido de soledad. Eso no es problema de la persona que ya trascendió. La persona que ya trascendió se asume que ya hizo lo que tenía que hacer sobre esta tierra. Si nosotros quedamos con algunos asuntos no resueltos, tenemos que buscar ayuda en nosotros. No vamos a llamar al difunto que está, que se supone que deseamos que esté descansando en paz, no estamos llamando al difunto para que nosotros podamos superar nuestros asuntos no resueltos. Estoy hablando duro y discúlpenme, estoy hablando como terapeuta. Es así. ¿Okay? Sí. Maestro, ¿y qué hay con la parte de los objetos personales del difunto? Si uno supo manejar bien el fallecimiento, con todo el dolor que implique, repito, no lo vamos a negar, pero hay que trabajarlo y hay que superarlo rápido. Y el alma pudo trascender correctamente, los objetos son objetos. Okay. Se pueden tener, se pueden botar, se pueden regalar, se pueden quemar, se puede hacer lo que ustedes quieran. Okay. No tiene. Un objeto, un vestido, un traje, puede tener la impronta energética, de energía vital del difunto. La energía vital se pierde en cuestión de días, semanas. Okay. Y se pierde esa energía. Entonces no hay problema. Ahora, si estamos suponiendo que nuestro difunto no murió bien, los objetos sí pueden ser vibraciones o recuerdos muy básicos del difunto para quedarse atado a esos objetos. Pero eso suponiendo que el difunto murió mal. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Ayudar al difunto a partir. ¿Cómo? Deshazte de esos objetos. Es como que para el difunto que pudo haber quedado en pena, no tenga de dónde agarrarse. Eso es cruel. Créanme que no. Es cruel dejarlo agarrado aquí en la tierra. Es como soltarle la mano. No, mijo, usted tiene que seguir subiendo. Usted no se va a agarrar de aquí. Lo difícil es saber, pero eso lo vemos en la charla. Lo difícil es saber si de verdad, probabilísticamente, un ser querido pudo haber quedado en pena o no. Eso es lo único difícil. Pero bueno, los objetos tienen eso. Si murió bien, ¿cuándo muere bien? Vamos a suponer que murió de edad avanzada. ¿Ok? Por mucho dolor que nos pueda invadir en ese momento, probablemente no haya muerto tan mal. Mejor dicho, su alma no haya quedado en pena. Probablemente. Con una enfermedad penosa larga. Porque todo el ser se prepara por mucho tiempo para ir soltando. Una enfermedad penosa larga probablemente no haya muerto mal. Probablemente no haya quedado en pena. Si de verdad la persona llevaba una vida con lineamientos espirituales, sus conductas se atenían a lineamientos espirituales, ¿ok? Que no son rezar rosario ni agradecer. Esos no son lineamientos espirituales. Estoy hablando de conductas, de estilos de vida. Si una persona fue así por muchos años, probablemente haya muerto bien. ¿Ok? En esos casos, los objetos que deja son objetos. No tienen ninguna impronta. La persona prefiere guardarlo porque le recuerda bonito a su familiar. Bueno, sí. Recordar a un familiar de vez en cuando de forma bonita no lo despierta. Es normal. Es un recuerdo y nosotros muchas veces nos ayudamos emocionalmente con recuerdos. Eso no está mal. Lo malo es cuando el recuerdo es de mucho apego hacia un difunto, como decían antes, de hablar con el difunto. No. Búscate un ser humano y habla con el ser humano. Eso es lo normal.
Y si te es más fácil hablar con un difunto que con un ser humano, hay un problema que hay que resolver. No del difunto, de la persona. Y las fotos, maestro, en las fotos queda también alguna impronta particular de la persona. No. Si el alma es igualito, es un objeto. Es lo mismo, ok. Porque sea la imagen, no necesariamente. No necesariamente. Si el alma trascendió bien, la foto es una foto bonita y se puede guardar como recuerdo. No hay ningún problema en eso. Perfecto. Maestro, Sami pregunta, ¿la cultura que tienen los mexicanos de celebrar el Día de los Muertos está bien? La cultura que tienen los mexicanos es una cultura mística que a lo mejor está mal popularizada. Cuando uno se mete en lo que puede ser para los mexicanos lo que ellos llaman la Santa Muerte, y si uno se mete a profundidad, está inclusive bien. ¿Ok? Pero son profundidades que generalmente nadie se mete a nivel popular. Okay. Lo que quiere decir que como práctica no está mal celebrar a la Santa Muerte. El problema es que a lo mejor no está completamente entendido. En función de los muertos, de que le preparan comida y todo, y algunos le ponen un sitio en la mesa. Es complicado. Pudiera estar bien. Porque si un alma, está por allí en pena, y ve que su familia, que su familia está bien, está conviviendo en familia, eso puede ayudar al alma a subir. Es como normalizar la situación. Sí. Tranquilizar al alma. Eso lo puede ayudar a trascender, a tranquilizarse. Por lo tanto, yo no puedo decir que eso está mal. Ahora, si un alma trascendió, aunque tú le pongas un cubierto en la mesa y le pongas su plato de comida, o algunos van al cementerio y hacen estilo de picnic, en el cementerio, si el alma trascendió, su imaginación es la que está allí haciendo creer que el difunto está contigo. Puede ser bien inerte. Si el alma trascendió, que es lo ideal, Dios quiera que haya sido así, digamos que es un hecho cultural. No es una razón cultural, incidencia en planos superiores, en planos astrales. No. Pero en caso de un alma en pena, a lo mejor puede ayudar. Por supuesto. Ese día de celebración de los muertos, ninguna familia debería abrir la puerta de su casa a los muertos y ponerse a llorar desgarradamente. ¿Por qué te fuiste? ¿Pero por qué me dejaste? No. Porque eso, en cambio de ayudar al difunto, lo ancla más. Y es mucho peor, pero muchísimo peor. No se imaginan cuánto. Ok. Y la parte de ellos vestirse como esqueleto, pintarse la cara, eso a nivel energético, eso no es un poco complicado, maestro. Pudiera ser. El problema es que eso se hace más cual disfraz. O sea, en realidad cuando se visten así, no hay un ritual intencionado de impactar tu parte energética. Que si pudiera ser lo complicado. Perdónenme. Okay. Es como que el niño en carnaval se viste de Superman. Eso no le da superpoderes. Vale. Eso no le afecta. Eso no le afecta generalmente. Okay. Puede ser complicado en otros contextos, donde sí hay una intencionalidad a la hora de vestirse así. Pero si se viste, porque eso es el disfraz de ese día, no hay ningún problema. No trae ninguna afectación. Mire, aquí hay una pregunta de Testinganame. ¿Ok? En el plano astral solo hay almas de desencarnados, almas elementales
¿Y las almas encarnadas? Pregunta. No, las almas encarnadas no. Cuando un alma está encarnada, al encarnar, mantiene más o menos su altura y dependiendo del estilo de vida que lleve, la altura puede variar. ¿Sí? Una persona encarnada se puede estar en un astral bajo, su alma puede estar en un astral bajo o un astral alto. ¿No? Pero pueden haber personas encarnadas que estén en un astral alto, sin ningún problema. Las almas en pena y los elementales, sí, a juro, tienen que estar en el astral bajo. Ok, esa es una pregunta que quedó en el aire. Maestro, aquí hay otra pregunta. Disculpe. Maestro, eso es Georgelis, perdone que no sé qué me pasa, se me olvidó leer hoy. Mire, maestro, pero si podemos mantener esa pérdida encendiéndole velitas. Si eso te da tranquilidad a ti y el alma trascendió, la velita es para tu paz mental, es para tu paz emocional. Al difunto no le hace nada. ¿Okay? Velas y eso se hacen cuando se necesita hacer trabajo con almas que están en pena, que no es simplemente prenderle velita, aunque sí puede ser. Se le prende velita, se le hace una noción. A mí muchas veces me consultan. Un maestro, sentía a mi papá y mi papá tiene tantos años de muerto. Y yo lo que le digo es, ok, ¿qué hago? Nada. Prende una velita blanca, hazle una oración bonita de lo que tu fe, de lo que tu doctrina espiritual apunta, y ya. Y esa velita tiene muchas razones. Esa velita es un pequeño portal y tal. Hay muchas razones que no vamos a explicar por acá, que se pueden ayudar al difunto que está en pena. Voy otra vez con la metáfora. Si una persona está descansando en paz y tú le prendes una vela en la cocina, ¿le hace algo? No. No le hace nada. Está en la habitación descansando en paz, no se está enterando de lo que tú estás haciendo o no estás haciendo. Pero si la persona en cambio está descansando en paz, está al lado tuyo y fastidiando quiero decir, comunicándose o lo que sea, mira, préndele una velita para que se vaya a descansar en paz, metafóricamente hablando. Perfecto. Maestro, Sami pregunta, dice, mi hermana quedó viuda y en la casa se sentían ruidos extraños y puede ser el alma perturbada de su esposo que está allí. Pudiera ser. ¿Quién sabe, no? Pero no necesariamente. Hay casas que tienen portales. Cuando esos portales se activan, empiezan a salir cosas y a entrar cosas. Y para algunas personas sensibles, esas personas las pueden escuchar como ruidos, como sensaciones, como presencias. ¿Ok? Entonces puede darse el caso, pero no necesariamente por alguien que haya muerto ahí, porque a lo mejor sí quedó viudo. Y el Señor vivió una vida bastante tranquila, alineada con sus conductas en función de Dios, probablemente haya trascendido. En cualquier caso, repito, puede haber un portal, se activa y se empiezan a sentir cosas fastidiosas. Pero la probabilidad existe. Vale. Ok, maestro, mire, Heidis dice, una persona que muere de manera inesperada pero tranquila, ¿murió bien? Que no sé a qué te refieres tranquila, porque es mucho más que el simple momento de tranquilidad de la muerte. La persona tuvo que haber trabajado su desapego, ¿ok? Tuvo que haber tenido un ambiente familiar tranquilo, sin muchos problemas. Tiene que no haber sentido que dejó cosas por atender, cosas desatendidas. ¿Okay? Si la definición tuya de tranquila engloba todo eso, probablemente murió bien.
Muchas personas mueren tranquilas porque su proceso biológico hace que se apaguen sus funciones cerebrales y eso no quiere decir que el alma murió tranquila. ¿Okay? El tranquila hay que extenderlo bastante. Pero si más o menos lo que yo te digo, la persona lo cumplía, pues probablemente murió tranquila. Sí, no quedó en pena. Otra pregunta, maestro. ¿Ser asesinado no es trascender bien? Mabel. La trascendencia correcta no depende de la forma de la muerte. ¿Ok? Depende del estado de preparación que tenga la persona. La parte terrenal de la persona, porque la parte terrenal de la persona es la que ata al alma. El alma no se puede zafar. ¿Ok? Una persona puede morir asesinada, Dios nos libre. Y a lo mejor si trabajó bien en los años en que vivió, pudo haber muerto bien. Por el contrario, no. Si en el momento de ser asesinada tenía mucha rabia, o tuvo mucho miedo en el momento, en los segundos eso que estaba muriendo, pues quedó muy mal. Por el contrario, muchas personas que duermen tranquilas, quiero decir, en su cama, despierta, pero con mucha ansiedad. Eso es quedar mal, eso es morir mal. Entonces, no quiere decir que si moriste de una forma u otra quedas en pena, o no. ¿Okay? Y es lo normal. Si una persona es asesinada y está en medio de una situación que produjo ese acto fatídico, probablemente la persona no haya estado en el mejor momento y probablemente no haya muerto bien. Pero no es por el hecho, es por lo que esa persona se puede haber preparado en vida. Lo que siempre decimos para todos, y lo decimos en la charla del proceso de nacer y morir, y lo decimos en la Escuela para el Alma. El tema en realidad no es que pase en el instante justo que moriste. El tema es prepararte por muchos años para morir. En nuestra cultura eso es un tema horrible. ¿Por qué? Porque todo el mundo le teme a la muerte. Todo el mundo no le nombra porque aparece. No vamos a hablar de eso. No, cállate. Dios santo, es algo que te va a pasar. Prepárate para. ¿Ok? Hay otras culturas bastante más espirituales que sí lo hacen. Nosotros no. En Occidente tenemos un apego por lo terrenal, que la muerte es lo peor que le puede pasar a alguien. ¿Cómo ustedes creen que quedan esas almas cuando mueren? ¿Suben para el cielo? No, la mayoría quedan en pena. Por definición, una persona que crea que morir, ella o alguien, es lo peor que le puede pasar, esa persona cuando muera va a quedar en pena. Eso es categórico. Porque la persona está actuando desde un terror a morir. Cuando a ella le toque, literalmente se va a aterrorizar. Esa alma no va a poder trascender con esa vibración tan baja de terror de morir. Eso lo pueden sacar como conclusión. Por supuesto, tampoco es la idea peregrina de que si tú estás sano, tú estás sana, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Espérate, me lo repites cuando estés muriendo. Porque es muy fácil decir, yo no tengo miedo a la muerte cuando no tienes la muerte en la puerta. ¿Ok? Entonces no es simplemente una declaración de que yo no le tengo miedo a la muerte. Ojalá fuera eso. Es de verdad una sensación de prepararte para que cuando te toque puedas mantener la tranquilidad y la calma. ¿Ok? Maestro, hay una pregunta de Thais. ¿Es cierto que los desencarnados pueden mover objetos y utilizar cosas electrónicas? No. No. Para tú mover objetos, este objeto se mueve porque yo tengo materia que interactúa con el objeto y lo puedo mover. El desencarnado no tiene materia para mover. La fenomenología de que se mueven cosas solas existe, sí.
pero no tiene nada que ver con desencarnados. ¿La telequinesis existe? Sí. Tiene que ver con portales. Hay una charla que es de que vuelan. Y en Escuela para el Alma también la vemos. Toda la fenomenología de portales. Cuando un objeto se mueve, que sí existe, es porque se están abriendo ciertos tipos de portales. Como la gente desconoce eso, lo más fácil es pensar, un muerto me lo movió. Claro, si uno desconoce muchas cosas, uno asume lo más fácil. Un difunto no puede mover nada. Igual, para los que no lo saben, yo soy ingeniero electrónico y los difuntos no pueden activar objetos electrónicos. Okay. Los objetos electrónicos inclusive tienen fallas. Por radiación del ambiente, algunos objetos electrónicos pueden llegar a activar ciertas funciones. Pero todas son razones físicas, leyes de la física clásica. ¿Ok? Cuando ya estamos en plano astral, esa física clásica no aplica. No le aplica a los difuntos. ¿Ok? Todo eso puede existir, definitivamente sí, pero ninguna de ellas la explicación es que un muerto lo hizo, es que un desencarnado lo hizo. No. Ok. Sammy pregunta, si una persona le dio Alzheimer y muere, ¿su alma queda en pena? Probablemente no, Sammy. Porque el Alzheimer es tristemente un desapego forzado. Una de las cosas que la persona tiene que superar o disolver en el momento de morir, aunque haya sido un instante, digo la persona, pero en realidad es nuestra mente, nuestro cuerpo mental, es precisamente la mente. Una persona con Alzheimer, ya la mente no la tiene tan conectada al plano terrenal. Y tristemente, a la hora de morir tiene eso a su favor. Las probabilidades de que una persona con Alzheimer quede en pena son menores. Las probabilidades son menores que una persona normal quede como un alma en pena. Sí. Okay. Me había saltado una pregunta que era ¿cómo saber si un alma está en pena o está descansando en paz? Creo que esa pregunta se la han hecho varias veces. Sí. A lo mejor lo puedes asumir con la forma en que murió y con el estilo de vida que tuvo la persona. Pero lo puedes asumir. Es muy complicado buscarte a una persona que pueda contactarlos y darte la noticia, porque algunas personas que contactan no son de mucha confianza. ¿Ok? Entonces, yo no me jugaría con eso. La pregunta es, o la reflexión es, si un alma quedó en pena, ya no depende de ti. Déjalo correr su proceso. Ya se separó de ti. Suena complicado lo que voy a decir. Si un familiar quedó en pena, ya no es tu familiar. Tu familiar es un familiar mientras esté aquí en la tierra. Que ya es un alma que tiene su proceso y que quedó en pena por ella misma. ¿Ok? No la vas a salvar de nada. O lo hubieras ayudado en vida para que cuando muriera no quedara en pena. Eso sí hubiera sido muy útil. Pero preocuparse después que el alma quedó en pena es preocuparse después que una persona le dio un infarto y se murió. Te tuviste que haber preocupado antes para ayudar a la persona a hacer ejercicio, llevar una buena alimentación para que no le dé un infarto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer después que le dio un infarto y se murió? Nada. Claro. Hubiera sido bonito preocuparse o ocuparse antes de eso. ¿Ok? Recuerden siempre, el tema de la muerte es un tema de prevención, no es un tema de corrección.
Igual que la sanación, estar sano, es un tema de... Una vez que uno se muere, ya no es muy poco lo que hay que hacer. Hay que prepararse antes para... Vale. Maestro, aquí dice Gilda. El martes, cuando estaba haciendo la meditación con usted, yo siempre prendo un velón blanco y se me apagó y lo volví a prender a los pocos minutos, se me apagó de nuevo. ¿Eso fue algo astral? No, Gilda. Uno tiene que evaluar cosas. ¿Ok? Y uno tiene que priorizar cosas. Nunca es aconsejable irse por lo fenomenológico. Mira que te lo digo yo. Que si tuviera toda la autoridad para irme todo siempre por lo fenomenológico. No. Lo más probable es que ese velón tuviera la mecha medio defectuosa en ese segmento y no aguantaba la llama. Punto. Ahí no hay más nada que presuponer. ¿Okay? O que suponer. No. ¿Okay? Esas cosas es mejor dejarlas pasar. Si además del velón empiezan a pasar cosas muy complicadas en tu casa, ahí habría que a lo mejor meter el velón en el otro saco de fenómenos paranormales. Pero si fue un evento de velón y ya, probablemente la mecha a lo mejor estaba muy chiquita o estaba débil o a lo mejor se humedeció un poquito en ese momento, lo que sea. No, a lo mejor inclusive un poco de esperma cayó en la vela y ahogó la llama, no lo sabe. Pero no es sano, no es sano, no. Es muy poco probable que haya sido cosas extrasensoriales paranormales. Fíjense, repito, yo pudiera presuponer muchas cosas paranormales. Y la parte fenomenológica no ocurren con tanta frecuencia como frecuencia que una persona supone o que quisiera. No. O sea, aquí entra la máxima bíblica. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Okay? Lo primero es suponer un fenómeno físico. Es la más alta probabilidad. Si eso después empieza a extenderse, ok. Ya vamos a ver. Ahora, si tú me dices, Gilda, que el velón se apagó, estaba apagadito y prendió solo, ok, eso sí va más allá de la parte física. Ahí sí es verdad que nos asustamos juntos. Pero que un velón se apague, hay muchas razones físicas por las cuales eso puede ocurrir. Pregunta, ¿qué será cuando uno presiente y percibe que una persona va a morir? Yo tengo algo que me alerta sobre esa situación. ¿Qué será? Eso me angustia. Percepción extrasensorial. Sara, ven a la charla del proceso de nacer y morir. Dios santo, no se la pierda. Están todos interesados, pero yo no he visto ninguno en la charla. Es percepción extrasensorial. El proceso de muerte se puede preparar días antes. Y una persona, aunque sea con una incipiente percepción extrasensorial, puede presentir la muerte. Pero igual que se prepara con días de anticipación, se puede abortar el proceso. Okay, no siempre se muere las personas cuando se preparan. La muerte se tiene que preparar antes porque es un proceso muy complejo, muy complejo. No es que la persona se murió ya, no, es un proceso muy complejo a nivel astral. Y se prepara con días, pero se prepara de forma anticipada por si acaso termina de morirse. No quiere decir que se vaya a morir. ¿Ok? Eso le pasa a muchas personas, Ana, no te asustes. ¿Ok? Hay muchas, de hecho, muchas personas pueden creer que se va a morir y después la persona no se murió. ¿Se equivocó? No. Presintió bien, pero el proceso abortó. Eso es bien común. Venga, Ok. Cuando una persona sufre mucho en vida a causa de una enfermedad y muere por esta, ¿su alma al trascender tiene menos karma? No. No necesariamente. No. Y repito, las personas creen que el sufrimiento te aligera de karma. No.
El sufrimiento, si lo llevas correctamente desde lo espiritual, puede limpiar karma. ¿Okay? Y eso es en la cabeza. No hay mejores formas para morir. Hay mejores formas de vivir para poder trascender bien. ¿Okay? Entonces, una persona puede estar sufriendo. Si trata mal ese sufrimiento, es peor, va a terminar peor que como comenzó. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Hay unos cuantos comentarios. Maybe, que hizo una pregunta antes, dijo que había hecho, creo que la pregunta de alguien asesinado, dice que es que su hermano lo secuestraron y lo asesinaron. Luego pregunta Maritza, maestro, ¿se puede sentir la energía de un desencarnado? Sí. Si tienes esa misma capacidad extrasensorial, aunque sea muy empírica, muy básica, se puede llegar a sentir. Sí. Igual, el cerebro también puede estar sintiendo cosas y no es nada, ¿no? Tampoco es muy preciso, pero como uno no vive de eso, si estás sintiendo algo y asumes que es un desencarnado, pues está bien, ¿no? De todas maneras no te va a pasar nada. Vale. Maestro, Isadora pregunta, ¿cuál es la mejor forma de prepararse para la muerte si una persona no desea frecuentar espacios de crecimiento espiritual? La mejor forma de prepararse para la muerte es aprendiendo a lidiar con tus karmas. Lidiar con tus karmas es no generar karma, no contagiarte de karma y limpiar los karmas, no generar, no contagiarte, limpiar karma y cultivando el desapego hacia asuntos terrenales. Esa es la mejor forma. Si la persona lo llega a hacer solo, pues maravilloso. Yo no sé cómo lo va a hacer solo. Yo no sé cómo una persona va a adquirir esas destrezas espirituales fuera de un escenario de crecimiento espiritual. No lo sé. No puedo decir, algunos de ustedes me dirán, sí, yo lo hago solo. Bueno, échale pierna. Ya cuando te mueras verás. No lo puedo decir. Pero yo no me imagino cuál es el proceso haciéndolo por su cuenta, leyendo libros o viendo videos. Eso no se lleva así. Pero si una persona cree que sí, pues maravilloso. Vale. Ay, se me perdieron las preguntas, perdón. Ok, voy a leer una. Maestro, esta es Heidis Rodríguez, ¿un alma que queda en pena puede en su circunstancia trabajar para llegar a Dios? ¿O solo eso se trabaja en el plano terrenal? No. Es decir, cuando está encarnado y en un camino de crecimiento espiritual. No. Un alma que quedó en pena, ella tiene cosas que hacer en el plano astral. Y puede, muy poco a poco, si de verdad se esfuerza, subir un poquito y salir de ese estado en pena. ¿Okay? Muy poquito a poco. Solo que es extremadamente difícil, pero la posibilidad de que salga de ese estado en pena existe. Pero depende únicamente de ella. ¿Okay? Hay todo un tema, por ejemplo, de personas que trabajan con las almas benditas del purgatorio. Estar en el purgatorio es estar en pena. Okay. Y de alguna manera plantean pedir cosas a las almas benditas del purgatorio para que ellos también vayan ganando merecimiento, para que hagan cosas buenas, vamos a decir así. Es un tema muy rudo, lo de las almas benditas del purgatorio. Es una de las formas en las que muchas veces un alma se puede elevar, por lo menos un poquito, pero si eso no existiera, igual las almas en su plano astral
pueden empezar a trabajar sus frecuencias, pueden aliviar sus frecuencias, sus vibraciones para que empiecen a subir muchísimo. Le va a costar muchísimo, le va a llevar en tiempo humano muchísimo tiempo. Lo que pudiera ser para nosotros una eternidad, pero sí lo puede trabajar. En los 70, 80, 90, 100 años que nosotros tenemos acá, digamos que es mucho más fácil trabajar no quedar en pena. Porque si un alma queda en pena, a lo mejor va a estar 3 trillones de años, 18 trillones de años tratando de salir de pena. ¿Okay? Entonces vale la pena trabajar cuando estamos aquí. Es que por eso vinimos. Para trabajar, perfeccionarnos para llegar lo más arriba posible y no quedarnos en pena. Ok, maestro. Terapia de 3, pregunta. En el caso de la Ouija, ¿es en realidad un alma en pena o es la persona que está haciendo el juego el que mueve la pieza? Es un alma en pena a través de la persona. Wow. El alma, cuando entra en contacto con el alma de otra persona, puede producir lo que se llaman micromovimientos. Esos micromovimientos pueden mover el fiel de una tabla Ouija. Sí, es el alma de la persona. El alma del desencarnado. Es un alma desencarnada. Es un alma que no está descansando en paz y por eso está desesperada por hablar con los que están vivos. Un alma que está descansando en paz no busca hablar con nadie. Y un alma que está durmiendo a pierna suelta en la habitación no busca hablar con nadie. Entonces, pero sí, la fenomenología de la Ouija existe. No quiero decir que no hayan charlatanes, no quiero decir que hayan personas que lo muevan según su propio criterio, inclusive subconsciente, no quiero decir que eso no ocurra, sino que quiero decir que esa fenomenología sí existe en algunos casos. Okay. En el nacimiento y en la muerte de los seres humanos, Dios es el que se encarga de esto. Nuevamente la charla, ¿no? Del proceso de nacer y morir. Son las leyes universales creadas por Dios las que se encargan de eso. ¿Okay? Y las leyes por Dios son inmutables, las leyes de Dios son infalibles, las leyes de Dios no son alcahuetas ni consideradas. Si algo te toca, eso es Dios. No sirve de mucho, Florelia, no te lo digo a ti, se lo digo a todo, la idea ingenua de Dios. Dios es infinitamente justo y si te toca a Dios. Eso es la justicia de Dios. Y Dios operacionaliza todo lo que existe a nivel de leyes universales. Y el proceso de nacer y morir está regido por leyes universales. Así que si te toca algo malo, si te toca quedar en pena porque no hiciste la tarea, pues te quedas en pena. Ahí no entra Dios. El problema es tú que no hiciste lo que Dios, no hiciste en vida lo que Dios te pidió hacer. Si en vida una persona no hizo lo que Dios le pidió hacer, por supuesto que va a quedar en pena. ¿Qué quieres? ¿Que Dios meta la mano al final? Si estuvo contigo echándole pierna tratándote de convencer de que hicieras las cosas como Él las tenía estimadas mientras estuviste viva. Es como un buen profesor. Si estuvo dándote lecciones, si estuvo presentándote la materia, si estuvo y uno nunca estudió, ¿qué quieres? ¿Que el profesor te apruebe el examen al final porque pobrecito? No. Eso es justicia. Y eso es justicia divina. Ok. Maestro, sigo con preguntas. Es que hay unas cuantas. Dale, a ver. Esta pregunta está interesante. Valero Luzmar, ¿se le puede enviar Reiki a las almas en pena? No. Las almas en pena ya no tienen chakras. Claro. No tienen energía vital porque no están vivas. No van a hacer nada con energía vital. Okay. A nivel de energía, a nivel de Reiki, energía vital, se puede trascender tiempo y espacio y puedes mandarles a situaciones pasadas. Pero no le estás mandando al alma, estás mandando a lo mejor a la persona cuando estaba viva. Son cosas diferentes.
Pero mandar Reiki a un alma desencarnada, ¿dónde lo va a recibir si no tiene cuerpo energético? No tiene chakra. No se puede. Ok. Thais pregunta algo que la verdad a mí también me pasó por la cabeza. Igual el proceso de la muerte se prepara cuando la muerte es repentina. Sí, igualito. Porque a nivel de plano terrenal, el tiempo parecería muy corto. Pero acuérdense que a nivel de plano astral no existe tiempo. En ese tiempo minúsculo se pueden preparar todo el proceso que a lo mejor puede durar en otras ocasiones una semana. Pero igualito se prepara, igualito. Es complicado entender eso porque es la noción de que en plano astral no hay tiempo. Y todo un proceso se puede dar en una décima de segundo. O se puede dar en una semana. El tiempo no cuenta. Ok. ¿Cómo queda en pena un alma? Yo creo que eso lo hablamos al principio, ¿verdad? Marisarpi dice, yo tengo una pregunta. ¿Una persona cuando decide quitarse la vida, esa alma queda en pena? Probablemente sí. Porque tiene un estado de perturbación humana que va a evitar que el alma, que su cuerpo energético se disuelva y el alma trascienda. Y por eso quitarse la vida es un pecado mortal, vamos a decir así, dentro de la religión católica, la religión cristiana. Porque estás evitando que tu alma llegue un poquito más cerca de Dios. Estás condenando a tu alma en quedar en pena, en retrasar tu proceso de reencarnación. La altura almea que tenías la tiraste al suelo. Entonces, esa es la razón. Cuando se habla de un proceso, cuando se habla de un pecado mortal, no es necesariamente un pecado hacia la humanidad, es un pecado hacia el alma. Porque el alma es la que está buscando acercarse a Dios. Y es un pecado muy grave evitar que un alma se acerque a Dios. ¿Ok? Que probablemente sí. Vale, maestro. Isadora pregunta, yo duré muchos años intentando entender del karma, pero solo en los escenarios con usted es que logré comenzar a entender. Antes tenía mucha lectura y poco entendimiento. Maestro, dice Sami, maestro, entonces reencarnar a este plano, ¿ya se estuvo en pena o no necesariamente cuando se regresa aquí se estuvo? Sí, que tiene esa confusión. No necesariamente. Cuando se está en un proceso de reencarnación normal, probablemente no se haya estado en pena. ¿Ok? Las almas que quedan en pena tardan muchísimo tiempo en reencarnar. Si uno asume, por diferentes medios, que ha venido una y otra vez, es precisamente porque no se ha estado en pena. Vale. Maestro, Thais hace una pregunta. ¿Y los fenómenos de poltergeist, de qué se trata? De portales, Thais. Portales espaciotemporales. Portales donde se modifica el espacio, pero el tiempo se mantiene. Es un tema complicado de escuela para el alma, donde estudiamos toda esa fenomenología, ¿no? Sí. Pero son portales nada más. No hay muertos presentes, no tiene nada que ver. Ok. Y existe. Ok. ¿Qué opinión tiene sobre la cremación? Pregunta Florelia. ¿Eso afecta el ascenso? Sí, Florelia. En la cremación, si la persona se preparó nuevamente, ustedes preguntan lo que quieran, yo repetiré siempre lo mismo. No definan lo difícil o lo fácil del ascenso o de la muerte por la forma final de morir, sino como vivió. Si la persona vivió cultivando el desapego, dones espirituales, limpiando karma, es irrelevante cómo muera o cómo la entierra.
¿En qué casos el no... el problema de la cremación es que muchas veces se hace como una medida rápida. Y un muerto, y un difunto, muchas veces tiene que tomarse tiempo para concientizar que está muerto. Voy a decirlo de forma jocosa y me perdona. Jocosa no, de forma comiquita. Y me perdona. Un muerto tiene que ver su cuerpo ahí tirado en el ataúd para darse cuenta que está muerto. Esa es una de las cosas. Estoy poniendo una imagen muy infantil, pero es cierto. El muerto tiene que ver a los familiares que están sufriendo su muerte para él convencerse. Ay, como que de verdad estoy muerto. Eso que pasa en las películas, eso es más o menos así. Si apenas mueres e incineras y la persona no vivió correctamente, el muerto puede tardar en convencerse de que murió. Y si tarda más de 72 horas, queda en pena. Si murió bien, si vivió de forma que su alma cultivó el desapego suficiente, bueno, que se muere en un incendio. No hay ningún problema. ¿Ok? Que lo incinere, no hay ningún problema. ¿Ok? Entendido, maestro. Isadora hace una pregunta. ¿Y cuando los niños mueren por un accidente repentino, también quedan en pena? No. Fíjate que resumiendo, el quedar en pena es ir disolviendo muchas de las cosas que tú cultivaste siendo adulto. Claro. El apego por lo material, el apego a tus ideas, el apego a tus emociones, el apego a tu bienestar terrenal, eso se tiene que ir desvaneciendo y todo eso, y entre otras cosas más, es lo que se tiene que disolver en menos de 72 horas. Un niñito no ha tenido tiempo de cultivar los apegos. Probablemente, si Dios lo llama, él disuelva todas las cosas y generalmente no quedan en pena. Los niñitos generalmente no quedan en pena. Okay. Porque no tienen mucho apego. Porque no han aprendido a ser obtusamente terrenales como los adultos. ¿Okay? Y esas almas entonces, maestro, vinieron como con una misión muy puntual. Esas almas que encarnaron tan cortito tiempo. Lo que pasa es que la misión tampoco lo da. Hay una creencia por allí que yo no comparto dentro de mis enseñanzas, de que las personas mueren cuando ya cumplieron su misión. No, perdón. Ya. La persona puede morir por diferentes causas. Si se le activa una enfermedad, y puede ser genética, una condición que no se atiende a tiempo, la persona se muere. Claro. Y eso no quiere que ya cumplió su misión, vino por un ratico, no. Sea niño, sea adulto, si murió porque la enfermedad no fue atendida, no pudo haber sido atendida, no tiene que nada que ver con la misión. Si por re o por fa lo atropelló a alguien en un carro y murió, eso no quiere decir que cumplió con su misión, ya estaba listo para partir. No, ese es un consuelo que muchas personas se dan. Claro. Pero es un consuelo para vivir mejor, pero no es la realidad. ¿Ok? Entonces, no se puede decir que vino por una misión. A lo mejor sí, no lo descarto. Lo que estoy diciendo es que no se puede dar por sentado que eso es así. Okay, a lo mejor un niñito murió al poco tiempo y a lo mejor lo que vino fue a sanar un karma con la mamá. ¿Ok? Un karma de amor o un karma problemático, no lo sé. Okay. Entonces, a lo mejor estuvo un ratito, se aligeró el karma, a lo mejor ni siquiera se sanó y ya, eso es lo que el alma vino a hacer. Okay. Pero el alma no es un tema, morirse, no morirse. El alma, bueno, si murió, espera otra oportunidad y vuelve a reencarnar. El tema es para los que quedamos aquí. Claro. Que se murió o esto, ok. Pero bueno, eso es otro tema.
Ok, maestro. Hay otra pregunta de Sami. Maestro, qué pena preguntar tanto. Los vikingos tenían la creencia de que morir era bueno porque llegabas al dios Odín, pero ellos eran karmáticos, a pesar de eso, quedaban en pena. No sé, nunca llegué a conocer un vikingo. Perdóname, Sammy, la mayoría de la gente jura aquí, no allá. No por Escocia ni por no. Aquí mucha gente jura que cuando se muere se va a llegar al cielo. Y por eso va a llegar. No, no. Entonces, no estoy poniendo en tela de juicio la creencia vikinga, ni mucho menos. Pero quiero decir que muchas veces uno cree cosas y no necesariamente es así. ¿Ok? Si una persona, de alguna manera, si los sentimientos, justificados o no, si los sentimientos de una persona en vida son muy complicados, aunque tenga toda la razón para ello, está generando mucho karma y se está contagiando mucho de karma. Con toda seguridad la muerte, el estado final de la muerte no va a ser tan alto como lo tenía. ¿Ok? Al cielo no llega. Para el cielo no se acerca. El estado de los sentimientos en vida, digamos el promedio, no en frecuencia sino en intensidad. En promedio los sentimientos pueden marcar cuánto te acerca o cuánto te alejas de ese estado espiritual que tenemos. De los vikingos no sé. Vale. Maestro, Mari pregunta. Maestro, cuando un bebé muere a los 3 días de nacido y su cuerpito no es sepultado, sino que lo contrario, el cuerpo es donado, para mí es dejarlo, ¿es sano esa alma? ¿Qué sucede? Cuando un alma trasciende, un alma trascendida que descanse en paz, se olvida de su existencia, despegó, se desató de aquí. Un alma olvida total y absolutamente que estuvo viva. Total y absolutamente. Eso significa descansar en paz. No estar arrastrando recuerdos ni sensaciones de su vida. Un bebé que probablemente muera bien, ¿okay? Y no quede en pena. El cuerpo es materia inerte, ya. Al alma no le importa, es que ni se acuerda que tenía cuerpo. Entonces, sí, aquí una persona hizo un comentario, dice, los adultos sin apegos materiales son catalogados como perdedores, son titulados como brutos, inservibles y necios. Mundo de materialistas. Perdón. Habría que revisar qué entiendes por apegos materiales. No es precisamente eso. Eso merecería, porque una persona sin apegos materiales puede ser extremadamente exitosa. Puede inclusive tener mucho dinero, tener mucho conocimiento, ser muy exitoso y estar desapegado. ¿Ok? Son términos que hay espirituales que tengan cuidado de manejarlos a la ligera porque pueden no ser totalmente ciertos. ¿Ok? Yo he conocido en mi vida personas con un desapego espiritual bien bonito y son personas extremadamente exitosas, inclusive a nivel terrenal e intelectualmente también. ¿Ok? Entonces, a lo mejor habría que ajustar algunos términos. Okay. Aquí dice, buenas tardes, un aborto, el alma de esa criatura, ¿dónde queda? Y ese karma, ¿cómo se libera para la mujer que lo hizo? El proceso de nacer y morir es un karma que queda pendiente entre el alma de la mamá y el alma del bebé. El alma del bebé vuelve a donde tenía que volver y ya tendrán otra vida para lidiar con el karma. ¿Qué quieres?
¿Ok? Es algo que no debería ocurrir, pero se maneja como un karma más que se gesta. ¿Qué quieres que te diga? Okay. Un alma de un niñito abortado, de un bebé, no queda mal, eso te lo puedo decir. Porque nuevamente, es que no has ni siquiera vivido para echarse a perder. ¿Ok? Entonces, ese bebé que fue abortado, esa alma que fue abortada, vuelve a su estado donde estaba antes. Ni peor ni mejor. ¿Ok? Ya tendrá muchísimas oportunidades de encarnar de nuevo. Vale. Luzmar pregunta si se pueden donar los órganos. Y luego alguien más abajo pregunta que dice que es donador, que qué pasa con eso, para estudios. Sí se puede donar los órganos si tu intención es ayudar a otras personas a vivir. Es una medida humanitaria muy loable. Místicamente puede tener sus problemas, no lo voy a discutir por acá, porque hay karma involucrado en la sangre, en los órganos. Pero dependen como ustedes lo vean. La mayoría de ustedes lo va a ver desde el punto de vista humanitario, y desde el punto de vista humanitario sí es muy prudente ayudar a que otra persona viva, o mejor dicho, donar sus órganos. Nuevamente, yo planteo el estilo de vida, que es mucho más importante. Además de donar tus órganos, ¿por qué no ayudamos en vida a las personas para que no se enfermen? ¿Por qué nosotros no ponemos nuestro granito de arena para que las personas no corran el peligro de quedar en pena? ¿Por qué somos tan reactivos y tan poco proactivos? Además de donar dos órganos, que no lo pongo en tela de juicio desde el punto de vista humano, podemos hacer muchas cosas más de vida. ¿Por qué no ayudamos a los niñitos que están pasando problemas? Y solo pensamos que, bueno, cuando yo me muera, que usen mis órganos. No digo que sea malo, me parece maravilloso. Me parece maravilloso que eso se haga. Pero podemos hacer cosas en vida que tengan mayor impacto que una donación de órganos. A eso me refiero. Okay. Carmen Emilia, ¿está bien tener las cenizas de un familiar en casa? Asumiendo que el familiar difunto murió bien, la ceniza es irrelevante para el alma. Ya se separó, ya ni se acuerda que tuvo cuerpo. Y a lo mejor puede ser un colchón emocional para las personas que queden vivas. Si se supera esa necesidad de tener cerca a las personas, a sus seres queridos, aunque sea en ceniza, las cenizas se pueden botar. Se va a la playa, se va al campo, se va al cementerio y se depositan las cenizas. No hay ningún problema. Si lo preguntan para el alma, si el alma trascendió bien, no hay ningún problema tener la ceniza. Ningún problema. Los psicólogos sabrán si la persona, por asuntos no resueltos, no puede procesar bien el duelo, hay un psicólogo, cualquier psicólogo puede decir si es conveniente o no que esa persona tenga la ceniza. Ahí no me puedo meter. Pero lo que sí me puedo meter, que es con el asunto álmico, si el alma trascendió bien, tengan lo que sea. Al alma no le importa. Vale. Maestro, llevamos 1:30, no sé cómo está usted de tiempo. Vamos a darle. Sí. Vale. Es que no va a haber una tercera parte.
Ay, sí. Disculpe. ¿Se puede saber quién fue uno anterior a esta vida? Suponiendo que una persona está reencarnando, ¿no? Un número súper conservador de reencarnaciones es de 10.000, 15.000 reencarnaciones. ¿Para qué te va a interesar saber quién fuiste en otra vida? ¿Eso te va a aportar en algo? A menos que sea un asunto terapéutico y un terapeuta te lo diga, porque eso te va a ayudar. Bueno, sí. Pero como simple curiosidad, o sea, ahora si tú me dices que quieres saber quién fuiste tú en tus 17.300, 23.000 vidas anteriores, ok, bueno, puede ser un dato curioso. Pero no aporta. Saber generalmente para el común de las personas no aporta nada. No aporta. Por eso que no lo recordamos. Papá Dios no obra en vano. Si fuera interesante, si fuera importante, que nosotros recorremos nuestra vida pasada, pues nosotros lo tuviéramos como un recuerdo. En el momento de forma natural no lo recordamos, es que no nos sirve. No lo digo por la persona que lo preguntó. Muchas personas se afanan. ¿Quién fue en esta vida? ¿Quién fue en vida pasada? Mira, ocúpate de esta vida primero. Ocúpate de esta vida, en cambio estás ocupándote en vidas pasadas. O estás en evasión. O quieres saber de otras vidas porque esta vida no la quieres enfrentar. ¿Okay? No lo digo por quien preguntó. Lo digo como una reflexión en general. Si uno se ocupara de verdad como se tiene que ocupar en esta vida, créanme que no te quedaría tiempo ni para averiguar quién fuiste en otra vida. Si estás buscando ver la televisión, es porque no estás haciendo la tarea. Si te estás ocupando de ver, que tienes esa curiosidad de otra vida, es porque a lo mejor te tienes mucho tiempo libre. Estoy un poquito echando bromas, pero es verdad, no aporta mucho, a menos que sea para un asunto terapéutico, pero no aporta mucho. Maestro, y las personas que hacen regresiones o se someten a una especie de, qué sé yo, de regresión y ven vidas pasadas, eso puede ser como una ilusión, eso puede ser algo que lo cree tu mente y que no sea realmente que viste una vida pasada. Sí. Esos son los casos que yo hablo de que a lo mejor puede ser útil a nivel terapéutico. Ah, ok. Los psiquiatras, que son básicamente los que trajeron la parte de hipnosis, y para hacer regresión hay que hacer algo de hipnosis, al diván médico, al diván de la consulta. Hace muchos años, ellos ya desestimaron total y absolutamente el proceso de hipnosis, el proceso de regresión. ¿Por qué? Yo lo apoyo. Cuando se está un proceso de regresión o un ver otras vidas pasadas, repito, un proceso de regresión de verdad no amerita únicamente que la persona se ponga en algún trance particular. Un proceso de ver otras vidas es una capacidad de la persona. Si una persona no tiene capacidad de acceder a sus registros akáshicos de forma cierta, porque hay cursos que enseñan a todo el mundo a revisar sus registros akáshicos. Me reservo la opinión. Eso es una capacidad innata. Eso no es una capacidad que se aprende. Si esa persona no lo tiene, todo lo que salga de una sesión de regresión es creación de la mente. Y ya los psiquiatras lo saben. ¿Okay? Eso, digamos, la imaginación
digámosle creación, como ustedes lo quieran. Entonces, repito, no quiero decir que las regresiones no existen. Quiero decir que eventualmente si se dan, si confluyen todos los parámetros de un buen terapeuta, de una buena técnica, de una capacidad del propio paciente en hacer esos registros akáshicos, a lo mejor se puede dar el caso. Pero nuevamente, a menos que sea para cosas muy puntuales que ayude a la persona, no vale la pena someterse a eso. Solo bajo la incertidumbre de ¿será verdad o me lo estoy imaginando? Bajo la incertidumbre sincera. ¿Será verdad o me lo estoy imaginando? Para mí eso tumba cualquier posibilidad de ayuda. Porque si tú te lo estás imaginando no te va a ayudar. Claro. Pero bueno. Es así. Maestro, el yo cuántico, es que hay varias preguntas y disculpen si hay alguna que no. Maestro, ¿el yo cuántico tiene que ver con nuestra alma? Dice Sam. No tengo idea. No tengo idea qué es el yo cuántico. Okay. No puedo responder. Vale. Maribel dice, ¿para qué saber quién fuimos si muchas veces no podemos arreglar esta vida? ¿Es así? Claro, Maribel. Sí. Florelia. ¿Y el amor a nuestros familiares traspasa a otro plano, maestro? No. Okay. Aparte que el amor no existe. el amor es una energía totalmente terrenal. Es tu cuerpo emocional que solo lo tienes mientras estás encarnado. Cuando ya el alma desencarna, también se deshace de los sentimientos, aunque no le guste a la gente que quiere. No tengo que decir igual, aunque me gane seguidores que se vayan. Exacto. Desertores. Vale. Maestro Isadora dice, ¿las personas que hacen regresiones se pueden traer karmas de esa vida? No. Ok. No, ya lo tienen. Bueno, si de verdad hicieran regresiones y vuelven a revivir esos momentos, el karma que ya tienen se puede activar, pero no es que se lo traen, porque ya lo tienen. A lo mejor lo que puede es activar el karma. Que no sería malo si tienen las herramientas para sanarlo, que a lo mejor es lo que hace un buen terapeuta de terapia y respuesta espiritual. Te recuerda de otras vidas para que el karma se te active y él te da las herramientas para que lo aprendas a lidiar. Pero no es que se los trae, a lo mejor lo puede activar. Ok. Pregunta, mujer reverdece, ¿el karma es una maldición? ¿Se puede pasar a tus generaciones? Eso sí. No, eso no es una maldición. El karma es una consecuencia de nuestros sentimientos detrás de las acciones que hacemos. No es una maldición. Una maldición si uno no tuviera responsabilidad de nada, es una consecuencia. Y sí, se hereda, el karma se hereda. Si tú no lo limpias, lo heredan tus hijos. ¿Ok? No es que tú se lo cedes. No es que tú se lo cedes. Tus hijos adquieren la responsabilidad de limpiarlos también. ¿Okay? Ese es el gran problema del karma, que la gente no sabe nada de karma, no le interesa, y muchas veces los hijos y los nietos sufren de situaciones que no les correspondía porque papá, mamá, abuelito o abuelita no hicieron su tarea de sanar el karma. Aquí preguntan, Carmen Emilia Caldera, entre tarde. Quiero preguntar, ¿qué es el karma? Uy, no. Carmen, te lo pasamos eso para otro. Eso es, no es muy largo. Y no es el tema de este live. Pero es verdad. Sí, nos estamos desviando muchísimo. Carmen, revisa mi perfil, y ahí está mi blog, ahí están los canales de YouTube, y ahí yo hablo muchísimo de karma. ¿Okay? No me estoy reservando información. Te estoy diciendo que no lo podemos decir por aquí. Pero toda la información que yo puedo darles a ustedes ya está en mi blog. En mi blog, mis carteles, el canal de YouTube, aquí mismo en Instagram. Revisen mis videos, mi IGTV, y hay mucho de karma. Ahí vas a tener toda la respuesta que puedas necesitar.
¿Cuál es la diferencia, good for your soul? ¿Cuál es la diferencia entre vidas paralelas y vidas pasadas? El concepto de vidas paralelas no aplica a nivel místico. Vidas pasadas, por supuesto que sí. Hay que ver de dónde sale, quién saca ese término de vidas paralelas, pero no es un término real místico. Habría que ver cómo lo utiliza para explicar qué, pero no tengo la más remota idea. Ok. Aquí pregunta Sami, cuando uno muere, reencarna en la misma familia y también se vuelve a encontrar con las mismas amistades. Creo que usted explica Bueno, que depende, ¿no?, de lo que uno viene a trabajar en esta vida. Sami, si tienes 17.000 vidas, ¿en cuál misma familia vas a reencarnar? ¿Con cuáles mismas personas vas a reencarnar? ¿Con algunas de las 17.000 familias o las únicas, o las unas, o alrededor de algunas combinaciones de las cientos de personas que conociste en las 17.000 vidas? Ya. Tú ves que no es útil. No es útil saber esos detalles. Porque ¿de qué te sirve? A lo mejor estás reencarnando con las personas con las que reencarnaste en tu vida 8.324. ¿De qué te sirve? ¿Okay? Sí, está bien. Están dando las gracias. Mujer Reverdece, Carmen Emilia, Florelia, Isadora dice, maestro, en Escuela para el Alma, ¿cuál es el módulo que habla de karma? Wow. Y yo me lo debería saber, maestro. Yo también. No recuerdo si es módulo 2 o módulo 3. Creo que es módulo 3. Ok. No estoy muy seguro. Eso quiere decir, al segundo año de estudio de Escuela para el Alma, es cuando empezamos a hablar de karma. Fíjense todo de los antecedentes, todos los conceptos que hay que tener claro en año y medio de estudio o 2 años de estudio para empezar a entender académicamente qué es el karma. No es un tema de sobremesa. El karma no es un tema de sobremesa. ¿Okay? Es muy denso, muy complicado. Si uno muchas veces habla de karma, y yo lo hago de forma súper simplificada, uno puede pecar por ligero. Y las personas se pueden llevar impresiones que no necesariamente son las ciertas. El karma son esos temas que si no se habla con la profundidad necesaria es mejor no hablar. Okay. Pero bueno, Escuela para el Alma, segundo o tercer año, ahora no me acuerdo. Ok. Mujer Reverdece, ¿cuál es el momento? Luzmar dice, módulo 2, gracias Luzmar. Ay, gracias Luzmar. Ok. Dice, Mujer Reverdece, ¿cuál es el momento para reencarnar? Un alma decide reencarnar cuando su escenario kármico le es propicio para lidiar con algunos de sus propios karmas. El alma espera el escenario kármico que se plantea y ve las probabilidades biológicas de reencarnar y encarna si existe. El alma no tiene un solo karma, tiene miles de karmas. Y las probabilidades, ella simplemente espera que el escenario, que son situaciones, personas, eventos, les vayan a activar un karma para que ella haga el intento de sanarlo. Ese es el momento propicio, es un momento kármico. Buenísimo. Aquí dice Luzmar, inscripciones abiertas en Instagram, ¿no? En @escuelaparaelalma.ssa. Que bueno, constantemente aparte se están repitiendo los módulos, los temas, o sea que alguien que está escuchando esto en este momento está a tiempo de comenzar. Y es de verdad, no sé que siempre uso la misma palabra, pero es que es una maravilla hacer Escuela para el Alma. Sí. Estoy encantada. Aquí estamos dando gotas de todo lo que ustedes aprenden en Escuela para el Alma. Sí. Si ustedes estuvieran en Escuela para el Alma, nada de esto lo estuvieran. No tuviésemos live, maestro, estuviésemos hablando usted y yo. Sí. A ver,
Luego, recomendaciones para ampliar tu conciencia, exacto. Qué importante, perdón. Vuelvo a preguntar, mujer reverdece, ¿en cada ser vivo puede reencarnar otra vida o no? No entiendo. En cada ¿Será ser como vivo puede que, reencarnar. será que en general, como que si todos nosotros podemos reencarnar o no? O unos sí y otros no, ¿será esa la pregunta? No sé. O Vamos a ver seres si la puedo vivos, poner. como será seres vivos, estoy tratando de interpretar, como animales o plantas, o será eso, ser vivo en general. Sí, sí, Yo no en sé todas si las en vidas, todas las perdón, vidas. en todas las vidas, sí. Ajá, pero no, repíteme por favor la pregunta. Dice, ¿en cada ser vivo puede reencarnar otra vida o no? Entonces pues dijo, sí, en todas las vidas. Mm, No entiendo. no, y perdone, yo tampoco lo estoy Respóndela tú, ayudando. Virginia. Bueno, si la pregunta es si en todas las vidas uno está reencarnando, sí. Pues sí, ¿no? Estamos aquí reencarnando todos, ¿no? Sí. Bueno, pero no es un continuo. No es que en cada generación todos reencarnan. Un alma se puede tardar 100, 200, 300 años sin reencarnar. No sé si eso responde. No es que Ok. muere, reencarna, muere, reencarna, muere, reencarna. No. Tiene que esperar el momento kármico. Y el momento kármico a lo mejor se puede presentar en 200, 300, 1000 años, qué sé yo. Ok. Claro, y también es difícil por lo que usted explica del tiempo en astral que no existe. Ok. Tengo una ¿Cuándo, referencia. Judith Matt, cuándo dejamos de reencarnar? ¿El alma de Jesucristo ha reencarnado? Sí, Ah, ok. sí. Dejamos de reencarnar cuando ya nuestras conductas humanas reflejan exactamente las conductas que Dios espera de. Cuando ya tus conductas humanas son exactamente las que Dios espera, llegas al cielo. Dejas reencarnar, o si eres cristiana de cualquier edad, vocación, resucitas, llegas al cielo. Si eres budista, llegas al nirvana. Si eres budista, a lo mejor llegas al samsara, rompes la rueda de reencarnaciones, depende de la religión, pero todas se llevan. Claro, tampoco vamos ahora a aligerar la reflexión de suponer que sabemos cuáles son las conductas que Dios espera. Cómo ir a misa, cómo rezar el rosario, cómo no decir mentiras, cómo darle a las personas que necesitan cosas. Esas no son solo las conductas que Dios espera, son cosas más profundas. ¿Ok? Entonces, si quieren saber cuáles son las conductas espirituales correctas, mi consejo es que busquen una maestra o un maestro espiritual y se conviertan en discípulos. Para eso están los maestros y las maestras espirituales. Para enseñarte a vivir bajo fundamentos, bajo lineamientos espirituales. ¿Ok? Cosa que no es sencilla, cosa que cuando empiezas a saber sobre la enseñanza te das cuenta que no sabíamos nada, que creíamos una cosa y era totalmente otra. Son cosas mucho más profundas, que no decir mentira, que no decir grosería, que es no ser infiel y que es ayudar al prójimo. Eso no es ni el 1% de lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Me lo estoy escondiendo. No, está en la Santa Biblia, lo que pasa es que hay que saberla leer, no hay que saberla interpretar. ¿Okay? Todo está escrito. Aquí ningún maestro ni ninguna maestra espiritual tiene que inventar nada. En cualquier texto sagrado de cualquier religión está el estilo de vida que se tiene que tener. ¿Okay? Y cuando eso se cumpla, muy bien, uno muere, pasa un tiempito en ese plano astral y después entra en el cielo. Y uno resucita, uno llega con Dios. Perfecto. Bueno, maestro, no sé cómo... Listo.
Le iba a decir que no sé cómo se siente ahora como para... Perfecto. No, ya. No, pero creo que no hay más, ¿no? Creo que no hay más. No, creo que esa No, fue ya la está, última. ya. Sí, Se cansaron los que estaban ahí. los agotamos. Muy bien. Bueno, ay, maestro, Un millón muchísimas de gracias. gracias. No, gracias a Usted usted no sé, ¿sí? por regalarnos este tiempo tan bonito y con tanta información y tantas enseñanzas. Sí. Gracias a ti, gracias a Conocer Europa. Y